Bienvenidas y bienvenidos a otra mirada, Conexión Alemania-España, que es un encuentro organizado por la Feria Libro de Frankfurt y Librerías Cálamo y que cuenta con el apoyo del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania. Esta actividad se enmarca en las citas previas que están preparando de alguna manera la presencia de España como país invitado en la Feria de Frankfurt del año 2022. Buenas tardes a todos también de mi parte y muchas gracias por participar en esta actividad con el título No fue pasajero, la riqueza de la edición independiente. Quiero saludar a nuestros 4 participantes: Valeria Bergali, de la editorial Minúscula en Barcelona; Piero Salavé, de la editorial Karl Hansa en Múnich; Simon Losch, de la editorial Suhrkamp en Berlín; y por último a Luis Solano, de Libros del Asteroide en Barcelona, quien además de hablar como editor, nos hace el favor de dirigir también la conversación en esta mesa. Gracias, Luis, y te paso la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí y es un placer también poder hacer esta conversación en español gracias a Piero y a Simón que hablan un perfecto castellano y que nos permiten a los que como yo, que no es el caso de Valeria, pero si es mi caso, no hablamos alemán, pues podemos estar aquí más cómodos. Vamos a charlar un poco de esto. Yo voy a hacer una pequeña introducción sobre cuál es mi visión al menos sobre la edición independiente española y la edición independiente en alemán. Luego le daré la palabra al resto, a Simona, a Valeria y a Piero, y luego a partir de ahí espero que iniciemos una conversación. Para empezar a situar la conversación, a mí me gusta recordar una frase de Jaume Valcorba, editor de Acantilado, unas grandes editoriales independientes y literarias españolas, que él definía la edición independiente como aquella que tenía que encontrar un equilibrio entre la calidad literaria y la calidad cultural de lo que publicaba y el rendimiento económico que toda actividad empresarial tiene que tener, y que una editorial independiente es aquella que no puede tener éxito o no tiene éxito si no tiene éxito en estos dos aspectos, ¿no? Y de eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy. La principal diferencia para mí entre España y Alemania, digamos, tiene que ver con el tamaño y tiene que ver con el tamaño de las editoriales independientes alemanas frente a las editoriales independientes españolas. Hoy están aquí Simón y Piero, Simón de Suhrkamp y Piero de Hansa, que son editoriales que facturan muchísimo más que cualquiera de las editoriales independientes españolas que todavía lo son. ¿no? Las editoriales españolas, por ejemplo, que facturan más de 3 millones de euros y que se dedican a la edición literaria son 4. Siruela, Acantilado, Blackie y Anagrama. Y el resto de las editoriales independientes españolas que hacen literatura facturan menos de 2 millones de euros al año. Yo creo que eso ya, digamos, sitúa un poco la diferencia entre España y Alemania. Ya también luego hablaremos también un poco de Latinoamérica. La otra, digamos, una derivada de este menor tamaño de la edición independiente en España tiene que ver también con el tipo de empresas que hay en España frente a España. En España hay un tejido muy rico de edición independiente que se ha ido renovando
Valeria yo creo que lleva 20 años publicando libros, nosotros llevamos 15, pero hay editoriales que han surgido en los últimos 5 años con proyectos interesantísimos, pero lo que cuesta, por un lado, es que esas editoriales se consoliden y digamos, en parte yo creo que una de las razones o alguna de las razones por las que cuesta, en España al menos ha costado que haya un tejido empresarialmente más sólido, tiene que ver con que las editoriales más grandes, independientes, se han ido sucesivamente vendiendo a los grandes grupos. O sea, ninguna editorial ha decidido crecer y convertirse en Suhrkamp y ampliar el número de líneas editoriales, ampliar el número de editores, etc. Normalmente las editoriales independientes españolas han tenido una vida muy ligada a la vida del editor fundador y han acabado en manos de grandes grupos. Y el hecho de que ninguna de ellas, ninguna de estas que eran editoriales grandes, se hayan mantenido independientes, yo creo que es una pena, porque muchas de ellas podrían haber hecho un poco de vivero. Y algunos de estos proyectos que son culturalmente muy interesantes, pero que a lo mejor están en el límite de lo que es económicamente viable, creo que podrían alguna de estas editoriales haber hecho un poco de labor y haber intentado hacer digamos, haber ofrecido su casa para que algún proyecto se incorporara. Salamandra, por ejemplo, en algún momento yo creo que intentó hacer algo de esto, adquiriendo una editorial de cómics, pero luego al año y medio de esa operación, por ejemplo, vendió la editorial a Penguin Random House. Y esto es un poco lo que yo quería, digamos, o al menos lo que yo quería aportar para empezar. Y ahora ya cedo la palabra por este orden a Valeria, a Simón y a Piero. Gracias, Luis. Y buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y de tener la oportunidad para este intercambio de ideas, impresiones. Estoy en líneas generales muy de acuerdo con lo que acaba de plantear Luis, por lo que creo que lo que me corresponde es quizás completar algunos de estos comentarios y reflexiones que ha hecho Luis hace un momento. La cuestión del tamaño es fundamental. El tamaño, digamos, de las empresas y, digamos, los datos de su facturación están directamente relacionadas con el índice de lectura, que también es distinto. Es decir, Alemania cuenta con muchísimos más lectores que los países de habla española. Esto a su vez está vinculado a otra cosa que me parece también bastante importante y que tiene que ver con aspectos, si queréis, más de índole histórica, que es el papel del libro en estas sociedades. Creo que el papel del libro en Alemania siempre ha tenido o ha gozado, ha disfrutado de mucha más centralidad que la que puede haber tenido, al menos en España, donde en realidad, estoy hablando de España, el libro en muchos momentos de la historia de este país ha sido más bien, si no perseguido, mirado con sospecha. Creo que eso tiene algo que ver también con la cuestión empresarial y con las dinámicas de concentración editorial que se han ido dando sucesivamente en España, tal como Luis ha apuntado. Me parece que son elementos importantes que hay que tener en cuenta. Por otra parte, el tejido tan rico de editoriales independientes en castellano, en comparación con las alemanas, creo que justamente y de una manera casi paradójica puede ser resultado, una respuesta a esta enorme concentración editorial. Y a su vez también de este papel no tan central que juega el libro en cada una de las sociedades. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que quizás en los países de lengua castellana se ha dado como una mayor
flexibilidad o porosidad, etcétera, que ha permitido que fueran surgiendo propuestas muy variadas. Algunas de ellas realmente no se mantienen a lo largo del tiempo, otras sí que consiguen ir articulando un catálogo con, digamos, notable. Y esto no deja, bueno, a mí no me deja de resultar llamativo, es decir, que de una situación en la que está clarísimo, digamos, la industria editorial es mucho más frágil comparada con Alemania, y cuando hablo de industria editorial no me refiero solo al tamaño de las empresas o a la cantidad de lectores, sino también las condiciones de trabajo, es decir, de las personas que trabajan en la industria editorial, los distintos oficios editoriales. Si comparamos y si hacemos la comparación también allí, me da la impresión que también ahí el oficio editorial está mucho más reconocido en Alemania que no en los países de habla castellana. Sin embargo, yo quiero aquí hablar de una cosa que, por si no tengo oportunidad de mencionarla luego, yo cuando empecé a finales, bueno, en el 99, Nación Minúscula, los primeros libros salieron en el 2000, en Alemania yo observaba siempre, obviamente, digamos, los grandes catálogos editoriales alemanes, Surkamp, Hanser, etc., un peso innegable en la cultura europea. Pero yo miraba, ya un poco pensando en lo que yo quería hacer, y me fijé en algunos proyectos muy pequeños, pero de los que aprendí mucho. Por ejemplo, había una editorial que ahora ya no existe como tal, ha sido absorbida por otra editorial independiente, pero un poquito más grande, que era Friedenauer Presse, en Berlín. Friedenauer Presse era la obra prácticamente de una señora, en principio, bueno, que heredó esta editorial, y que era realmente, ella trabajaba en su casa, en el salón de su casa. Yo fui a visitarla varias veces, y lo que me admiraba en ese momento y de lo que entendí, lo que intenté aprender, fue el grado de ambición, y sobre todo en un aspecto que llamaba especialmente la atención, que era la distribución. Esos libros ella los podía hacer en el salón de su casa, pero yo los veía en todas las librerías alemanas, estaban muy bien distribuidos. Entonces, es verdad que el tejido, digamos, editorial alemán se conforma por unas casas de un prestigio enorme, de una trayectoria asombrosa, etcétera, etcétera, pero también permite de vez en cuando este tipo de iniciativas, obviamente me imagino que son bastante excepcionales, pero que pueden, digamos, disfrutan de lo que es una industria editorial como mucho más, menos frágil, más estable, y en este caso a mí lo que me llamó la atención fue esa distribución, que era una distribución equivalente a la que podía disfrutar una editorial mediana, independiente alemana. Gracias. Simón. Vale. Ya, muchas gracias por la tú? invitación, muchas gracias por la oportunidad también de compartir impresiones, experiencias y de ya empezar un diálogo. Estamos hablando de tamaño, o hemos mencionado hablando. Yo quería empezar con eso, con una pequeña presentación y hablar sobre la posición y la posición de la editorial Surkamp en el espectro de los independientes, porque me parece que el término se puede aplicar a muchas casas diferentes. Entonces, para pintar una imagen, nosotros somos probablemente una de las casas independientes más grandes. Con nosotros trabajan 120 empleados, publicamos 300 libros al año. Ya tenemos una historia de 70 años publicando literatura y filosofía alemana, y al mismo tiempo traduciendo una amplia selección de autores internacionales. Nosotros
operamos dentro de diferentes listas, ¿no? Tenemos diferentes sellos, publicamos diferentes géneros y cultivamos una gran variedad de publicaciones para un público extremadamente general. Entonces, en el nivel organizacional, en el nivel de tamaño, ¿no? En el nivel de costes, en el nivel de cantidad, no se ve una gran diferencia en comparación a otras editoriales que tengan un grupo o que tengan un conglomerado detrás. Entonces tenemos ya una posición en el espectro de los independientes que es bastante extrema, ¿no? Muy consolidado, muy establishment, de verdad. Y en cierto modo estamos ya la más grande de las pequeñas y la más pequeña de las grandes. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, encarnamos y intentamos vivir y practicamos día en día la idea de ser independiente, que es la idea de trabajar para visibilizar lo que el mercado de por sí no visibiliza por razones varias. Eso es para mí, en mi opinión, esa es la idea principal, ¿no? La idea principal de ser independiente, visibilizar algo que no había antes y probablemente no habrá. Entonces, la pregunta, y también en comparaciones al mercado español, es como la pregunta obvia es ¿cómo se hace esto? ¿No? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se comunica? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde, en cuál proceso se materializa la independencia? ¿Cuál efecto tiene? ¿Cuáles son las consecuencias? Y con estas preguntas o elementos, la segunda pregunta es cómo nos conecta con casas independientes más pequeñas, con casas independientes en otros países como España. Y de eso, ¿cómo se hace? Me gustaría hablar, me gustaría intercambiar unos ejemplos, ¿no? Como Friedenauer Presse o otros, y trabajar un poco en la pregunta ¿qué significa publicar independientemente en el nivel de tamaño, en el nivel de programático, en el nivel de comunicación, en el nivel de expectativa también, en el nivel de representación y muchos más, ¿no? En los valores, el poder discursivo, la tradición, el capital simbólico. Eso sería un poco el panorama para mí. Piero, Bueno, gracias. ilumínanos. Gracias de la verdad por la invitación. Yo conozco desde hace muchos años a Luis y le estimo mucho y estimo también evidentemente a Minúscula. No nos conocemos personalmente, pero aprovecho de esta ocasión para entrar en contacto y con Simón somos colegas, entonces que es una ocasión maravillosa aquí de intercambiar y de saber cosas que no podemos saber nosotros. Yo y Simón trabajamos en editoriales de tamaño mediano, que son una excepción aquí también en Alemania. En ese sentido, sabemos cosas que pero no podemos saber las cosas que saben los de verdad pequeños. Como ha dicho Simón, es una estructura inclusive corporate, aunque sea independiente. Nosotros tenemos menos trabajadores que Surcap, no tenemos 120, pero tenemos sí unos 60, 70 y es ya una empresa grande. Entonces, la primera cuestión es que en realidad hay una diferencia enorme entre estas dos editoriales alemanas prestigiosas, de gran tradición, que pero son lamentablemente una excepción. Es decir, no pensamos que el jardín del vecino está más verde, no es así. Los españoles, y yo conozco bien Italia, tienden a pensar que todo sea mejor en Alemania, que allá de verdad todo, etcétera. Sí, hay diferencias notables y tenéis perfectamente razón en subrayar que la cultura de lectores es diferente, pero ha ido cambiando a lo largo del tiempo aquí y mucho. Y hay que decir que realmente Hansa y
y Surkamp y un par de otros son los que quedan de ese tamaño, sino ya entre ese tamaño y el otro tamaño, y esa era la pregunta de Luis, hay realmente hay el todo, ¿no? Porque esta es ya una empresa hecha así con tantos colegas, etcétera, mientras lo que se decía también Valeria, hay luego las empresas que están hechas en 2 habitaciones o en 3 o cosas así. Entonces, esa diferencia la hay aquí también en Alemania, porque hay muchas pequeñas editoriales aún muy buenas, pero es muy difícil dar el salto. Y yo me temo que nosotros somos una excepción porque la tendencia es que las editoriales como eran, por ejemplo, Fischer o Rowohlt, que todos conocéis, o Piper, grandes, bellísimas editoriales de grandísima calidad, todas han acabado en grupos. Poco lo que le ocurrió a Tusquets en España, igualmente, no tenían suficiente aliento para quedarse solos en ese tamaño. Entonces yo espero que Hanser y que Surkamp sigan, ¿no? Porque claro, tenemos aquí, esta es nuestra vida, pero hay que decir que el futuro verá este tipo de empresas como las más amenazadas al querer invertir en una edición cultural que tiene, digamos, un número de lectores de todas maneras limitadas. Surkamp ha tenido derechos extraordinarios como los de Brecht, evidentemente, o de Hermann Hesse, que le aporta un enorme, creo, cantidad de dinero, aparte de haber trabajado muy, muy bien y en estos años, y lo mismo Hansa. Pero, repito, yo considero que somos más una excepción y no la regla. El panorama de la edición pequeña alemana es un panorama muy bello. Por ejemplo, puede ser que os habéis enterado que el Deutscher Buchpreis, el premio del libro alemán, ha ido a una editorial muy pequeña que se llama Mattes und Seitz de Berlín, editorial mínima, que pero está haciendo desde hace años un programa extraordinario, extraordinario. Y yo veo sinceramente que ese es el futuro de la edición. Las pequeñas editoriales siempre fueron las que aportaron la novedad, que son el pulmón verde, son el motor de todo eso, la pasión de estas personas que mueve todo. Y yo confío que seguirá también aquí en Alemania, aunque, y ahí sí lo veo un poco especular, como en España o en Italia, estos pequeños tendrán muchas dificultades en hacer realmente el salto, en transformarse en empresas realmente con todo el aparato que eso quiere decir. Es un reto enorme y yo aquí citaría el título de un libro de poemas de pretextos, es decir, otra vez una microeditorial que se llama Adiós a la época de los grandes caracteres, libro de poemas de Abraham Grajera. Yo diría adiós a la época de los grandes editores de calidad, que fue la época de los años 80 todavía, como sabemos bien, o 70, etcétera, porque eran estas grandes figuras patriarcales muchas veces que fundaron empresas que eran empresas. Hoy, si también miro a Estados Unidos, etcétera, me parece que muchos intentan y comienzan muy bien, pero esa cuestión del salto la veo como una cuestión increíblemente complicada y difícil y me lo confirma realmente, por ejemplo, el trabajo que está haciendo Rötzer, el editor de Mattes und Seitz. Es decir, puedo garantizar calidad hasta que me quedo en ese tamaño. Si no, tengo que hacer una cosa totalmente diferente. Y ese es un dilema del cual yo sinceramente no sé si se podrá salir, pero vosotros sois los que lo sabéis mejor. Piero, y, a ver, encadenando con esto que dices tú, yo creo que estas grandes editoriales españolas, por ejemplo, de los 90, gran parte, digamos, de por qué se convirtieron en grandes en un determinado momento es porque el mercado era mucho más grande, el mercado del libro. O digamos, no es que fuera más grande
el mercado, pero quizá sí que podían, el mercado estaba menos atomizado y entonces podían entrar a competir. Por un lado, los libros que vendían mucho, vendían muchísimo, y esas editoriales podían entrar a competir por los libros que vendían mucho. Entonces, si una editorial pequeña de alguien que quiere dedicarse plenamente a la literatura le entra un libro del que vende 150.000 ejemplares, al final acaba sentado debajo de una pila de dinero. Y si es una persona inteligente y es un buen empresario y puede aprovechar ese dinero para invertir, cosa que si no tuviera ese dinero que ha ganado no se le ocurriría en la vida invertir. Pero Entonces yo creo que un hay... ejemplo, Luis, quisiera un ejemplo de la editoría, del mundo editorial italiano, que yo conozco bien, Sí. soy italiano también, inclusive del alemán o del español, donde un éxito, y lo sabido, te hablo de este libro ahora de Matthes und Seitz, ha realmente conducido a un salto de calidad y de tamaño en esos últimos 20 o 30, digamos, 25 años. A mí no se me ocurren, pero puede ser que me equivoque, ¿eh? No, lo que yo veo es que, por ejemplo, sin Harry Potter, Salamandra no hubiera sido, no hubiera hecho una edición literaria lo que ha hecho durante 20 años, es evidente, si no hubiera tenido ese dinero. Ese dinero que le permitía competir por una serie de derechos que en algún momento, en determinado momento le aportaban solo valor simbólico, en otro lado, en otro momento le aportaba ventas, invertir en una red de scouts que les hace poder competir con lo que están comprando grandes grupos, etc. Digo, sin inversión es muy difícil que estas empresas crezcan, y sin ventas también lo veo difícil. Y luego, en el caso español también pasa que dar el salto a otro mercado para una editorial pequeña es difícil también. Porque, digamos, empezar a vender bien en Latinoamérica quiere decir empezar a vender bien en al menos 5 mercados distintos que se comportan de 5 maneras distintas y que trabajan con 5 monedas distintas. No sé, esa es al menos mi impresión, pero también estoy convencido que digamos que hay cantera, al menos en España, lo veo también en Alemania, para que eso suceda. Pero incluso en el caso de Matthes und Seitz que decías, deben estar ahora en 50 novedades al año. Sí. Y me imagino que deben ser un equipo de 25 personas, una cosa así. No, son 5 personas. No. Son 5. ¿Y cuántas novedades hacen por año, Piero? Sí, pero también están creciendo, ¿no? Están creciendo por sus listas, ¿no? La lista de Naturkunden y publican más cada año, no lo sé. Perdón. Es una historia de éxito, ¿no? Pero la tesis es que eso se va a parar, eso no se tiene que crecer más cada año. Es que la pregunta es ¿qué estamos contemplando como el objetivo, como el ideal? Exactamente, sí. Y me parece que aquí estamos dando por hecho digamos que el crecimiento es inevitable, porque si no hay crecimiento hay estancamiento y muerte, cosa que a mí me parece que no es verdad. Y entre otras cosas porque digamos, están los ejemplos de Suhrkamp y Hansen, pero ahí también podríamos entrar a hilar más fino y nos podemos encontrar con que a medida que una editorial crece, el espíritu de independencia que la alienta, en algunos casos, es cuestionable. Y me refiero ya a catálogo. Entonces, digamos que todas estas cosas a mí me suscitan cierta preocupación si entramos a hablar en estos términos. Porque en definitiva, lo que tenemos que poner en la balanza, estamos hablando, según tengo entendido, de edición cultural, es decir, de edición con vocación cultural y fundamentalmente edición literaria. Si yo tengo que poner en la balanza y digamos que son excluyentes estas opciones de dedicarme y seguir haciendo edición literaria o por otro lado crecer y empezar a intentar conseguir dinero, etcétera, para
comprar el bestseller de moda en otros 30 países. Lo siento, pero no me resulta particularmente atractivo. Me diréis, No, vale, pero de lo que se trata es de fortalecer tu empresa, llegar cada vez más a más lectores, etcétera, etcétera. Vale, pero ¿a qué precio? No, yo creo, por ejemplo, en el caso de los panteras españoles, lo que me gustaría que consiguieran las que están empezando ahora y todavía no están consolidadas, es que se consolidaran y que pasaran de ser proyectos que en muchos casos son de gente que se quiere autoemplear, que quiere trabajar en el mundo del libro y que no encuentra otra manera de desarrollar una carrera en el mundo del libro porque la industria no se la ofrece, y dice, bueno, pues yo tengo unos ahorros aquí, no es muy caro. Todos sabemos que la inversión en libros no es una inversión excesivamente cara y bueno, digamos, tiran por ahí, pero yo creo que para que una editorial realmente sea independiente tiene que tener algo de músculo financiero para poder seguir publicando lo que hace y no por tener supuesto, que abrir una editorial. Por supuesto, no existiríamos. Hacerla, pero hay aquí, digamos, se está planteando la discusión en términos de inevitabilidad, ¿no? Es decir, Piero habla de dar el salto, No, pero también en mi caso, yo creo que... Bueno, puedo solo contestar eso. Yo, en realidad, a mí no me interesa para nada el salto. Además, digamos que Hansel lo dio en su momento. Yo simplemente reflexionaba sobre lo que ha dicho Luis y creo que es una preocupación que en las conversaciones que tuvimos él siempre mencionó y que me parece totalmente legítima, es decir, cómo se consolida eso y puede haber un momento donde se pasa, digamos, del proyecto en una escala muy pequeña y muy trabajosa, evidentemente, porque como también se mencionaba antes, las condiciones de trabajo, tú Valeria creo que las mencionaste, sí, sí. Es decir, poder dar un trabajo fiable, un trabajo donde se aprecia también realmente las calidades y las capacidades de las personas. Y yo no conozco vuestra situación, pero conozco otras en Italia, sobre todo, donde es una cosa muy precaria toda. Entonces, evidentemente, lo que se ha construido a lo largo de años, yo considero que es el caso vuestro, porque veo vuestros libros en las librerías y en las conversaciones siempre tengo excelentes respuestas sobre el trabajo que estáis haciendo, pero de cómo, digamos, pasar de algo muy inestable a algo más estable. Yo pienso que algunas editoriales como aquí, por ejemplo, en Alemania, Kunstmann Verlag, o una que lamentablemente desapareció, que es Amann Verlag, hoy también Schöffling, son editoriales ya un poco más grandes que pueden garantizar realmente buenas condiciones de trabajo, podían. Esto es ya realmente de valorar mucho, mucho. Evidentemente, probablemente en nuestra época, lo que hicieron, como yo decía antes, Herralde u otros, sería muchísimo más difícil porque ha simplemente cambiado totalmente ¿no? el mercado, los lectores, todo esto. Es decir, creo que el salto es un poco retórico lo que yo decía. Yo creo que no se puede ya pensar en el salto de transformarse en una editorial de aquella época. Es más bien de, como decía Luis, de cómo trabajar bien hoy, ¿no? Nos quedan un poco más de 10 minutos y hay una cosa que nos había insistido mucho de la organización para que hablásemos y que creo que todos aquí tendréis que decir más que yo, que son las relaciones entre la literatura alemana y la española a través de editoriales alemanas y españolas. Valeria ha hecho una grandísima labor de edición de clásicos alemanes y tanto en Surkamp como en Hanser hay muy buenos autores españoles. Entonces me gustaría, yo lo único que reconocería aquí es que para mi sorpresa los autores alemanes en España, al menos los que publicamos nosotros, los vendemos siempre razonablemente bien,
cosa que me da mucha alegría. Pero vosotros tenéis mucha más experiencia que yo y me gustaría que nos contarais un poco cada uno cuál es esa experiencia, cómo van los viajes de un lado a otro, de España a Alemania y de Alemania a España. Diría yo que el territorio de España traer libros de España no sería una ventaja, ¿no? No es como, no creo que sea en la prensa, en la media, con los lectores es un lugar mítico que hace posible vender más libros. Eso no, pero tampoco es una desventaja. Entonces depende mucho del libro mismo. Nosotros llevamos años un poco cambiando la idea de representar territorios y representar el mundo, un continente, sino presentar libros únicos que podrían salir por todos lados, por todo el mundo. Piero, por ejemplo, y luego Valeria. Bueno, la relación entre España y Alemania, no sé realmente si se puede decir que es simétrica en el desinterés, siendo muy cínicos, o a lo mejor en el interés. Es decir, evidentemente lo que también hizo el acantilado, evidentemente con la cultura austríaca sobre todo, pero también minúscula, hay un interés por esa gran cultura de lengua alemana del comienzo del siglo XX, y no veo lamentablemente un interés parecido por la cultura española, también por grandes clásicos de la cultura española aquí en Alemania. Hubo un gran interés evidentemente por el boom, por la literatura latinoamericana, que ha bajado muchísimo, lamentablemente, en estos años. Y la literatura española es una cuestión de aficionados, de gente que la conoce, que se interesa, que la sigue, pero digamos no ha llegado tanto al público más grande, ¿no? El caso último fue esto de Patria, de Aramburu, que tuvo cierto éxito, pero no comparable, por ejemplo, con el éxito que tuvo en Italia o en otros países. Ahí hay mucho trabajo que hacer, mutuo. Creo que la Feria 22 será una excelente ocasión. Nuestras editoriales Surkamp ha hecho mucho, tenían inclusive hace tiempo con Jürgen Dormagen un lectorado dedicado a la literatura de lengua española. Yo veo que ahí hay mucho que hacer, hay que fortalecer especialmente los contactos editoriales, porque si uno hace la comparación con Italia, que es un país que tiene muchos menos habladores, ¿no?, de España, pero se publica más traducciones del italiano que del español. ¿Por qué? Bueno, porque hay más contacto entre los editores, y esa es una cosa que, debido también a la dictadura seguramente de Franco, que ha durado tanto, y que no puso en ese momento estas relaciones, fue más difícil. Pero se pueden crear y lo estamos haciendo ahora, y esa es mi visión. Sí, es algo muy laborioso. Digamos, en nuestro caso fue resultado la opción por publicar o por abrir una colección dedicada exclusivamente a las traducciones del alemán. Fue una apuesta muy clara por dar a conocer una serie de autores, de textos, que nos parecía no solo importante, sino imprescindible que se tradujeran al castellano. En nuestro caso, por ejemplo, yo creo que ahí el ejemplo de Viktor Klemperer, LTI, la lengua del Tercer Reich,
que lleva muchas ediciones, justificó ampliamente, digamos, ese esfuerzo que a lo mejor en algún otro caso no se ha visto igualmente recompensado. En ese sentido, a mí de tomar la decisión de abrir esa ventana, digamos, al panorama alemán no me costó en absoluto, porque estaba profundamente convencida de esa necesidad. Y de que en ese momento, finales de los 90, cuando todavía el proyecto europeo gozaba de cierto prestigio, me daba cierta tranquilidad. Y sobre todo también pensando en los larguísimos años de aislamiento español, ¿no? Y la necesidad justamente de conocer mejor a los vecinos europeos, etcétera, etcétera. Luego, con el tiempo, y no necesariamente en relación con autores que hemos publicado nosotros, sí que me di cuenta por colegas, etcétera, por reuniones, jornadas, seminarios y demás, que Alemania luchaba no solo en los países de lengua española, sino un poco en todas partes, contra una suma de prejuicios que van mucho más allá de su historia. Es decir, no me refiero a determinado periodo de la historia alemana, sino prejuicios depositados en la literatura alemana, como que es una literatura especialmente exigente, especialmente seca, ¿no? Aburrida, monótona, etcétera, etcétera. Y es verdad que esto luego, oyendo algunos comentarios, puede ser así. Nosotros, francamente, no sé si es por los libros que hemos publicado, no hemos tenido nunca esta impresión y por lo tanto estoy hablando totalmente de oídas. Lo que es sí, que se puede constatar, y vosotros lo estáis confirmando, es que a medida que pasan los años, repetimos algo que tiene que ver con el desconocimiento mutuo. Y que es algo para lo que las ferias, los encuentros editores, la charla de hoy, etcétera, ayudan, ¿no? Digamos, a ir solventando, que ese desconocimiento sea cada vez menor. Pero ese desconocimiento persiste. Y es realmente un obstáculo para muchos proyectos que, digamos, de solo saber que esas cosas existen, digamos, se podrían llevar a cabo. Yo no sé, vosotros, Simón y Piero, me diréis si quizás un poco por digamos, la huella que dejó el boom, pero creo que esto ya es posterior, que quizás ahora mismo desde Alemania se está mirando con bastante interés lo que es la literatura latinoamericana, que no tanto a la española. No sé si esto es así o no. Que no lo sé, me parece una generalización bastante grande. Es que depende un poco de la combinación, ¿no? Yo diría como algo como Samantha Schweblin de Buenos Aires, Argentina, eso sí llama cierta atención, ¿no? Pero no sino por el hecho de que sea América Latina, pero por la combinación de su escritura, su persona, como los temas, de su conexión a Cortázar, toda esta combinación produce cierta atención. Lo mismo pasa con España, ¿no? Lo mismo como el de Patria con lo de País Vasco y Patria con este éxito. Eso puede como llegar y puede llamar la atención, pero no lo sé. Sino creo que no sería una respuesta clara en decir no hay ningún interés para América Latina, no hay ningún interés para España. Ciertas partes, ciertos temas, ciertos elementos, eso sí, diría yo. Piero, estamos casi sobre la hora, pero yo creo que sí te da tiempo a contestar y a dar tu visión de cómo está llegando la... Bueno, yo hablaría en términos brutalmente comerciales o de un librero. Te diría que si contara los bestsellers que ha tenido,
procediendo de países de habla hispana. Entonces, no podría contar muchos. Ese es el problema. Podría mencionar Patria, podría mencionar uno que otro, inclusive de género más comercial. Mientras creo que a finales, evidentemente, de los años 80, comienzo de los 90, sí se esperaba la nueva novela de Vargas Llosa, interminables novelas, etcétera. Digamos, esta espera hacia el mundo latinoamericano, a mi manera de ver, no existe ya. Lamentablemente no existe y se ha vuelto mucho más un mundo de especialistas. Un poco así España, pero estoy de acuerdo con Simón que no hay que, digamos, buscar aquí como solo la categoría procede de tal u otro país, sino hay siempre que ver cuál es, de qué libro estamos hablando. Aún así, yo pienso que el trabajo nuestro, el trabajo que hacemos nosotros, es la cosa importante, ¿no? De proponer, y a veces yo veo que se proponen cosas simplemente porque alguien lo ha descubierto, ¿no? Como esos libros que decía Valeria, libros alemanes que si no los hubiera hecho ella, probablemente nunca habrían aparecido en español. Y lo mismo aquí con la editoría, las editoriales independientes se pueden permitir este lujo realmente de descubrir cosas. Pues creo que aquí lo vamos a dejar. Me hubiera gustado, seguro que a vosotros también, seguir charlando, y lo que me gustaría mucho más es poder estar con vosotros en persona, podernos tomar algo y poder seguir tranquilamente, a ver si el COVID nos lo sacamos de encima rápido y podemos vernos pronto. Espero que antes de Frankfurt del 2021, ¿vale? Gracias. Bien, gracias. Adiós, buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Abrazos. Chao.